Buenas tardes, yo soy la alumna Crista Jesús Luna Ricaño de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Actualmente me encuentro cursando el quinto semestre de la licenciatura de Medicina. Este video es con fines académicos para evaluar la exploración clínica de tórax. La exploración clínica de tórax consta de 4 pasos esenciales, empezando por la inspección, seguida de la palpación, la percusión y finalmente la auscultación. Para esta exposición presentamos a un paciente masculino de 19 años con una complexión ectomórfica. En cuanto a la forma del tórax, encontramos de pirámide invertida, sin ningún abovedamiento ni retracción. También podemos ver que presenta simetría en ambos hemitórax. Ahora, para poder realizar la inspección de forma adecuada, vamos a dividir en áreas a nuestro tórax: un área anterior, un área lateral y un área posterior. En el área anterior vamos a dividirlo en líneas verticales y horizontales para ir dividiendo regiones. De adentro hacia afuera y de arriba hacia abajo tenemos a la línea external, luego la línea paraexternal, la media clavicular y la axilar anterior. Las líneas horizontales son la línea clavicular, la tercera costal y la sexta costal, que nos van a delimitar regiones, que es de arriba hacia abajo, la supraclavicular, la infraclavicular, la supraesternal, la región mamaria y la región inframamaria. En cuanto a la región lateral, en esta parte vamos a pedirle al paciente que alce su brazo para poder delimitar la parte lateral del tórax. Tenemos a la línea media axilar, a la línea anterior axilar y la línea axilar posterior. Las regiones aquí van a estar delimitadas por un hueco axilar, por una región axilar y una región infraaxilar. En el área posterior vamos a tener las líneas verticales, empezando por la línea vertebral, la línea escapular y la línea posterior axilar. Para las líneas horizontales tenemos a la línea biespinosa, biangular y la 12ª línea, que delimitan regiones, que en este caso va a ser la supraescapular, la escapular, la interescapulovertebral y la región infraescapular. Finalmente, para terminar con la inspección, vamos a ver la movilidad de la respiración que presenta nuestro paciente. Como es un paciente masculino, la respiración va a ser tóraco-abdominal. La segunda parte es la palpación. En esta vamos a empezar palpando las partes blandas del tórax para descubrir alguna alteración que pueda presentar el paciente. En este caso, nuestro paciente no tiene ningún abovedamiento ni alteración en el tórax a la palpación. Seguimos con la amplitud torácica. Para la amplitud torácica, nosotros vamos a poner nuestras manos atrás en la parte posterior del tórax y vamos a pedir a nuestro paciente que respire profundo. Vamos a ver cómo se separan nuestros dedos y esto va a significar qué tanto se amplía nuestro tórax en la parte superior y en la parte inferior. Respira profundo. La ampliación normal es mínimo de 1 centímetro. En este caso, nuestro paciente no tiene ninguna alteración en cuanto a su amplitud torácica. Presenta simetría y no tiene dolor al inspirar ni expirar. Para terminar la palpación, vamos a valorar el fremito vocal. Vamos a sentir las vibraciones que produce la caja torácica a la hora de que el paciente vocaliza cierta palabra que nos ayuda a hacer este test. Vamos a hacerlo en los puntos de Croni. Diga 33. 33. Luego en el espacio interescapulovertebral. Diga 33. 33. Y finalmente en la base del tórax. Diga 33. 33.
En este caso, nuestro paciente no tiene ninguna alteración. En otras patologías podemos encontrar el frenito vocal aumentado, disminuido o abolido. Finalmente vamos a palpar las cadenas ganglionares. Vamos a pedirle al paciente que alce el brazo y vamos a sentir las cadenas axilares y del hueco axilar. Y finalmente, las cadenas ganglionares braquiales. En este caso, nosotros tenemos que poner el brazo del paciente apoyado sobre nuestro brazo. En el caso de que sea el brazo derecho de nuestro paciente, nosotros también tenemos que poner o apoyar el brazo sobre nuestro brazo derecho y explorar con la mano izquierda. El tercer paso en la exploración de tórax consta de la percusión. En este caso vamos a percutir los espacios intercostales de nuestro paciente para encontrar alguna alteración. De igual forma vamos a explorar o a valorar la parte de la excursión diafragmática. En este caso vamos a percutir hasta que dejemos de escuchar el sonido y ahí es donde vamos a delimitar a nuestro diafragma. Después vamos a pedirle al paciente que inspire profundo y mantenga la respiración y vamos a volver a percutir y así vamos a poder ver qué tanto se ha desplazado el diafragma. Respira profundo. En este caso podemos ver el desplazamiento que ha tenido el diafragma. Nosotros al medirlo podemos ver que es aproximadamente de 4 centímetros. Lo normal es de 4 a 7 centímetros. En este caso nuestro paciente no presenta alguna parálisis o alteración de la discursión diafragmática. Para la auscultación nosotros vamos a ir realizándolo por regiones, de acuerdo a la vía respiratoria superior e inferior. La relación de la vía respiratoria superior es la parte cervical de la tráquea. El sonido respiratorio traqueal es laminar y no presenta alguna alteración. El siguiente sonido respiratorio es el sonido bronquial. Nosotros vamos a colocar la campana en el primer espacio intercostal en la cara anterior del tórax y vamos a pedir que el paciente inspire profundo. Respira profundo. Saca. Y valoramos del otro lado. Respira profundo. Saca. Este sonido no presenta alguna alteración. Finalmente tenemos al murmullo vesicular. En este caso nosotros vamos a tener puntos de referencia para ir escuchando los sonidos respiratorios. Los primeros son los puntos apicales. Respira. Suéltalo. Y valoramos del otro lado. Respira. Suelta. Luego tenemos los centrales, que va a ser igual en la parte interescapulovertebral. Respira. Suelta. Respira. Suelta. Luego tenemos la parte apical,
Respira. Suelta. Respira. Finalmente tenemos al punto lateral que va a encontrarse a la misma altura que el punto basal. Suelta. En este caso podemos encontrar que el murmullo vesicular va a tener un flujo laminar y no va a tener ninguna alteración. Finalmente, la frecuencia respiratoria fue de 18 respiraciones por minuto. Para auscultar el corazón, nosotros vamos a encontrar 4 focos cardíacos, que los vamos a encontrar en el área precordial del tórax. Estos focos van a ser el foco aórtico, el foco pulmonar, el foco tricuspidio y el foco mitral. El foco aórtico lo vamos a localizar en el segundo espacio intercostal en la línea paraesternal derecha. El foco pulmonar lo vamos a encontrar en el segundo espacio intercostal en la línea paraesternal izquierda. El tricuspidio va a estar en el cuarto espacio intercostal en la línea paraesternal izquierda. Y finalmente el foco mitral va a estar en el quinto espacio intercostal en la línea media clavicular. Finalmente vamos a encontrar un foco accesorio que se va a encontrar entre el foco tricuspidio y el foco pulmonar, más o menos en la línea intercostal tercera. Los ruidos cardíacos en nuestro paciente se van a encontrar rítmicos, de buen tono e intensidad y no presentan ninguna alteración. Para la exploración de columna nosotros vamos a dividir esta exploración en una exploración estática y en una exploración dinámica. Para empezar con la exploración estática, nosotros vamos a visualizar la curvatura normal de nuestro paciente en su columna dorsal. En este caso presenta una cifosis normal de la columna. A la exploración dinámica nosotros vamos a palpar las apófisis espinosas de la columna vertebral de nuestro paciente buscando alguna desviación de la columna. A la exploración nosotros podemos ver que nuestro paciente tiene una ligera escoliosis con desviación hacia la izquierda. Nosotros lo que tenemos que hacer para confirmar el diagnóstico es el test de Adams, que consiste en que nuestro paciente va a intentar tocar los dedos de sus pies y nosotros podemos valorar si se encuentra una parte de la columna más elevada que otra. ¿Puedes intentar tocar los dedos de tus pies? Aquí podemos ver cómo la columna lumbar de nuestro paciente se eleva más del lado izquierdo, lo que confirma que existe una ligera escoliosis con desviación hacia la izquierda. Para el test de Schober nosotros vamos a valorar el compromiso que puede existir en los discos lumbares de la columna de nuestro paciente. Lo que vamos a hacer es medir de L5 10 centímetros. Y después vamos a pedirle al paciente que intente tocar los dedos de sus pies. Y después vamos a volver a medir de L5 a donde nosotros marcamos. Y como podemos ver, ha aumentado al menos 5 centímetros
de donde nosotros habíamos mencionado, por lo que podemos evaluar que no existe algún compromiso en los discos lumbares de nuestra columna del paciente. Finalmente, para evaluar la dinámica de los movimientos de la columna de nuestro paciente, vamos a pedirle que haga ciertos movimientos de extensión, de flexión, de rotación y laterales. Y como podemos ver, no presenta alguna alteración.